26 de diciembre de 1944, 16 horas y 50 minutos, Luxemburgo. El aire dentro del remolque de comando táctico es tan frío como la nieve afuera, pero el general Omar Bradley está sudando frío. Agarra con fuerza el auricular del teléfono de campo, con los nudillos blancos. La estática en la línea chisporrotea en su oído, pero la voz al otro lado corta el ruido como una cuchilla afilada. El mensaje que recibe en ese momento es el sonido de miles de vidas salvadas. George Patton había hecho lo impensable. La 101 a división aerotransportada, rodeada, congelada y sin municiones en el infierno blanco de Bastogne, ya no estaba sola. Bradley, el hombre que arriesgó su reputación y la vida de sus hombres en la maniobra más arriesgada de la Segunda Guerra Mundial, dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta que estaba conteniendo. Para entender cómo ocurrió esta llamada telefónica, necesitamos analizar la crisis que casi destruye el frente aliado. La batalla de las Ardenas no fue solo un choque de tanques y artillería. Fue una prueba brutal de psicología humana entre dos comandantes estadounidenses. Esta es la historia no contada de cómo la compleja amistad entre Omar Bradley y George Patton, forjada en West Point y puesta a prueba en el caos de Europa, se convirtió en la única barrera entre la victoria y el desastre total contra la última ofensiva desesperada de Hitler. Omar Nelson Bradley y George Smith Patton Jr. se conocían desde hacía más de 30 años, pero eran hombres fundamentalmente opuestos. Bradley era el general de los soldados, metódico, cauteloso, un hombre que parecía un profesor universitario y que odiaba el desperdicio de vidas humanas. Operó con fría lógica y diplomacia. Patton era el polo opuesto, atrevido, vulgar, teatral, un hombre que creía en la reencarnación y recitaba poesía mientras enviaba a los hombres a la muerte. Estaba obsesionado con la gloria y la velocidad. Sobre el papel, este dúo era una bomba de tiempo de egos. En realidad, formaron la simbiosis perfecta de la guerra moderna. Bradley fue el freno, Patton fue el acelerador. Y en diciembre de 1944, el freno fue necesario para liberar completamente a la bestia, porque el escenario era de pesadilla. Todo cambió el 16 de diciembre de 1944. Bradley estaba en París cuando el mapa de Europa empezó a sangrar. El ejército alemán, que todos creían derrotado y sin combustible, lanzó una masiva y silenciosa ofensiva a través de los densos bosques de las Ardenas. La inteligencia aliada fracasó catastróficamente. 200.000 soldados alemanes y cientos de Panzers se enfrentaron a tropas estadounidenses cansadas e inexpertas. La frente no solo se dobló, sino que se rompió. En el centro de este huracán se encontraba un pequeño pueblo llamado Bastogne. Por allí cruzaban 7 carreteras principales. Quien controlaba Bastogne controlaba el curso de la batalla. En medio del pánico por la retirada, la 101 la división aerotransportada se apresuró a ingresar en la ciudad. Llegaron en camiones abiertos, sin ropa de invierno adecuada, con poca munición y sin apoyo de artillería pesada. El 21 de diciembre la trampa se cerró. Los alemanes rodearon completamente la ciudad. La situación técnica era de derrota asegurada. 18.000 paracaidistas estadounidenses quedaron atrapados en una isla de nieve, rodeados por 4 divisiones alemanas enteras, incluidas unidades Panzer de élite. El termómetro marcaba 15 grados bajo cero. El frío era tan intenso que el plasma sanguíneo se congeló antes de que los médicos pudieran administrárselo a los heridos. Las armas se atascaron. Los hombres temblaban incontrolablemente en los zorros excavados en el duro suelo. Y lo que era peor, el cielo estaba cubierto por una espesa niebla gris que impedía que los cazas o bombarderos aliados despegaran para lanzar suministros. Sin comida, sin munición, sin apoyo aéreo,
era un matadero esperando la orden de sacrificio. Bradley, que seguía el desastre desde su cuartel general, sabía que la resistencia de Bastogne tenía una fecha de caducidad de horas, no de días. El general Anthony McAuliffe, al mando de la defensa durante el asedio, mantuvo la moral alta, caminando entre sus hombres e ignorando el fuego enemigo, pero las matemáticas de la guerra son crueles. Sin un contraataque externo masivo para romper el anillo de acero alemán, esos 18.000 hombres serían aniquilados o obligados a una rendición humillante. Las opciones de Bradley eran limitadas. La mayoría de sus fuerzas estaban involucradas en combates desesperados al norte y al sur para contener el avance nazi. Miró el mapa y vio solo una fuerza con suficiente potencia de fuego y agresión para intentar un rescate: el Tercer Ejército. El problema era que el Tercer Ejército estaba al mando de Patton, y el mayor problema era que el ejército de Patton estaba atacando desde la dirección equivocada. Patton estaba plenamente comprometido con una ofensiva en la región del Sarre, avanzando hacia el este, más de 100 millas al sur de Bastogne. Para rescatar a los paracaidistas, Patton tendría que hacer lo que todos los manuales militares decían que era imposible: detener un ataque en curso, girar 90 grados una fuerza de cientos de miles de hombres y miles de vehículos y marchar hacia el norte a través de la nieve y el hielo, atacando el flanco alemán expuesto. Fue una maniobra logística que se esperaba que llevara semanas. Bradley necesitaba hacerlo en unos días. Bradley conocía a Patton mejor que nadie. Sabía que Patton era vanidoso y a menudo imprudente, pero también sabía que Patton vivía para lo imposible. Incluso antes de recibir órdenes oficiales, Bradley sospechaba que su viejo amigo estaba olfateando una oportunidad de alcanzar la gloria. La decisión de utilizar a Patton no fue solo táctica, fue una apuesta personal basada en décadas de convivencia. Bradley estaba a punto de poner el destino de la guerra en manos del hombre más impredecible del ejército estadounidense. Y el escenario para esta decisión crítica sería una cámara fría en Verdún, donde Eisenhower convocó a sus generales para la reunión más tensa de toda la guerra. La reunión del 19 de diciembre en Verdún no fue una reunión de estrategia militar, sino un funeral anticipado. La habitación estaba fría, calentada solo por el espeso humo de los cigarrillos y el olor del café recalentado. Los principales comandantes aliados estaban allí, hombres con profundas ojeras, mirando mapas que mostraban un desastre inminente. El ambiente era de derrota. Cuando Dwight Eisenhower, el comandante supremo, miró a sus generales y formuló la pregunta crucial: ¿cuándo podremos lanzar un contraataque? El silencio era ensordecedor. La mayoría de ellos presentan plazos de semanas calculados mentalmente. Reorganizar un ejército en invierno lleva tiempo. 10 días, quizás, en el escenario más optimista. Fue entonces cuando la silla chirrió el suelo. George Patton se puso de pie. Con la postura erguida de un antiguo caballero, miró a Eisenhower a los ojos y soltó las palabras que harían reír nerviosamente a cualquier estratega. Puedo atacar con 3 divisiones en 48 horas. Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Algunos oficiales se rieron abiertamente. Pensaron que Patton estaba siendo su fanfarrón habitual, el hombre que amaba el sonido de su propia voz. ¿Rotar un ejército entero en 2 días? Era logísticamente imposible. Fue una locura. Pero hubo un hombre que no se rió. Omar Bradley permaneció inmóvil, observando a su amigo. Bradley conocía la diferencia entre la arrogancia de Patton y el genio de Patton. Cuando Eisenhower recurrió a Bradley en busca de una segunda opinión, de la voz de la razón, Bradley puso su propia carrera sobre la mesa junto con la de George. Dijo con voz firme: si George dice que puede hacerlo, lo hará. Confío en él. En ese momento, Bradley validó el cheque en blanco. La reunión terminó y, en un rincón privado de la sala, lejos de los oídos de los demás,
cayó la máscara de la formalidad. Bradley agarró a Patton del brazo. La diplomacia ha desaparecido. Fue brutalmente honesto. George, hay miles de hombres en Bastogne que morirán si llegas una hora tarde. McAuliffe no puede aguantar para siempre. Si fallas, su sangre estará en nuestras manos. Patton, despojado de su teatralidad habitual, simplemente respondió: allí estaré, Brad, lo prometo. Ahora veamos lo que significó esta promesa en el mundo real. Sobre el papel, esto fue un suicidio logístico. Patton no solo tuvo que mover soldados, tenía que mover una ciudad de acero sobre el hielo. Estamos hablando de 133.000 vehículos de motor, 62.000 toneladas de suministros. Todo esto tuvo que dejar de caminar hacia el este, girar por caminos estrechos y helados y marchar hacia el norte en medio de una tormenta de nieve. Los manuales militares dicen que tal maniobra, expuesta al flanco enemigo, es una invitación a la masacre. Si los alemanes se dieran cuenta de la desorganización, podrían reducir el ejército de Patton a la mitad. Pero Patton tenía un arma que los nazis no calcularon: la velocidad de la agresión. Ordenó a sus oficiales de Estado Mayor que no durmieran. Los mapas se volvieron a dibujar sobre el capó de los jeeps. Los tanques Sherman comenzaron a deslizarse sobre el hielo negro de las carreteras rurales, con los comandantes de los tanques con la cabeza fuera de las escotillas, comiéndose la nieve y el viento en la cara para guiar a los conductores ciegos a través de la niebla. Mientras la máquina de guerra de Patton luchaba contra la física y el clima, la situación dentro del caldero de Bastogne se deterioraba hasta el nivel de la desesperación humana absoluta. Dentro del asedio no había estrategia, solo supervivencia minuto a minuto. El general Anthony McAuliffe, comandante interino de la 101 Aerotransportada, recibió un ultimátum de los alemanes. Una carta formal exigiendo una rendición honorable para evitar la aniquilación total. La respuesta de McAuliffe pasó a la leyenda no por su elocuencia, sino por su pura rebelión. Cogió el papel, lo arrugó y respondió con una sola palabra, en jerga estadounidense, intraducible para los confundidos traductores alemanes: "Notz", en lenguaje sencillo: "vete al infierno". Esta negativa enfureció al mando alemán. La Luftwaffe empezó a bombardear la ciudad día y noche. La artillería golpeó sin pausa las posiciones americanas. En las trincheras, los médicos operaban sin anestesia y utilizaban brandy robado para desinfectar las heridas porque se les había acabado el alcohol quirúrgico. Los hombres compartían un solo cigarrillo entre 5, temblando no de miedo, sino de hipotermia. Sabían que rendirse no era una opción, pero también sabían que se estaban quedando sin municiones. Cada soldado contó sus balas. Quedan 5 cartuchos. 3 cartuchos. 1. La presión sobre Bradley en el cuartel general era abrumadora. El teléfono no dejó de sonar. Churchill estaba nervioso. Eisenhower exigió actualizaciones cada hora. Y la única respuesta que tuvo Bradley fue: "Patton está en camino". Pero la nieve no dejó de caer. Fue el peor invierno en 30 años. Los aviones no podían volar para cubrir los tanques de Patton, ni arrojar alimentos a Bastogne. El clima era el verdadero enemigo, un gigante invisible que congelaba el aceite del motor y los dedos en el gatillo. Fue en ese momento de impotencia que Patton hizo algo que resume su excéntrico liderazgo. Llamó al capellán del Tercer Ejército, el coronel O'Neill. Patton no pidió más municiones ni más tanques. Miró al sacerdote y le ordenó: "Capellán, quiero que escriba una oración para que mejore el tiempo. Estoy cansado de luchar contra Dios y los alemanes al mismo tiempo. Necesito quitar a Dios del camino para matar a los alemanes". El capellán escribió la oración. Patton hizo imprimir 250. Cerealó 0 copias y distribuirlas a todos los soldados de su ejército.
Deja lo que estás haciendo ahora, deja un me gusta en este vídeo y suscríbete al canal para seguir el desenlace de esta historia. Estamos cerca de nuestro objetivo de suscriptores y cada clic ayuda a traer más historias reales de valentía. El 23 de diciembre, como si el propio cielo hubiera recibido la orden de Patton, las nubes se abrieron. El sol brillaba sobre la blanca nieve. La fuerza aérea aliada despegó. El rugido de cientos de motores C-47 llenó el cielo de Bastogne. Paracaídas de colores llenos de municiones y comida comenzaron a caer sobre los hambrientos defensores. En tierra, los tanques de Patton, ahora con cobertura aérea, avanzaron con renovada furia. Bradley recibió la noticia de la mejora del tiempo y sintió un rayo de esperanza, pero sabía que los suministros aéreos solo prolongarían la agonía si no se rompía el asedio terrestre. Los alemanes, al darse cuenta de que el tiempo se acababa, lanzaron todo lo que tenían contra las líneas de Patton para impedir su llegada. La vanguardia de Patton, encabezada por el teniente coronel Creighton Abrams, el hombre que daría su nombre al tanque estadounidense moderno, se enfrentó frontalmente con la élite blindada nazi. Ya no era una maniobra, fue una pelea callejera con tanques de 30 toneladas. Y Bradley, desde la distancia, solo podía esperar, sabiendo que la vida de su amigo y la vida de miles de jóvenes dependía de quién parpadearía primero. Nochebuena de 1944. El mundo celebró el nacimiento de Cristo, pero en los bosques de Bastogne lo único que nació fue la muerte. Para los hombres de la 105 aerotransportada no hubo una noche de paz. La Luftwaffe lanzó un feroz bombardeo sobre la ciudad. El suelo tembló con el impacto de los obuses y el aterrador sonido de los Nebelwerfers alemanes, morteros de cohetes apodados Mimi Howler, desgarró los nervios de quienes aún estaban vivos. Dentro de este caldero, la guerra quedó reducida a historias individuales de resistencia. En un puesto de avanzada cubierto de nieve, soldados que días antes eran contables o mecánicos en Arkansas, ahora mantenían la línea con las manos congeladas, compartiendo latas de raciones frías. Ya no lucharon por la bandera ni por la democracia, estaban luchando por el hombre en la trinchera de al lado. La hermandad no era allí un concepto poético, era una necesidad táctica. Si el hombre a tu lado se durmiera y se congelara, tú también morirías. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de distancia, la punta de lanza del tercer ejército de Patton avanzaba con calculada violencia. El teniente coronel Creighton Abrams, comandante del 37, o batallón de tanques, miró hacia el pueblo de Assenois. Fue el último obstáculo entre él y sus asediados compatriotas. Pero el pueblo estaba infestado de infantería alemana y de minas antitanques. Abrams, un hombre que masticaba puros y dirigía desde la torre de su tanque, tomó una decisión que desafió todo protocolo de seguridad. Sabía que un ataque convencional, despejando casa por casa, llevaría horas, y Bastogne no tenía horas. Abrams habló por radio y ordenó lo impensable. Pidió a la artillería estadounidense que disparara una fuerte andanada directamente sobre la aldea y la carretera mientras sus propios tanques avanzaban por ella. La táctica fue una locura. Pedía avanzar bajo su propio fuego amigo. La idea era que los proyectiles de artillería mantuvieran a los alemanes con la cabeza gacha mientras los tanques Sherman cruzaban la zona de exterminio a máxima velocidad. Fue una apuesta de todo o nada. «Entremos allí ahora», gritó Abrams por la radio. Los motores rugieron. La tierra explotó a su alrededor. Metralla de acero estadounidense golpeó el blindaje de los tanques estadounidenses. Pero la audacia funcionó. Los alemanes, atónitos por la ferocidad y velocidad del ataque, no pudieron reaccionar a tiempo. La columna blindada rompió la línea. Lejos del ruido de motores y explosiones, en Luxemburgo el silencio fue la tortura de Omar Bradley.
Era la mañana de Navidad. Su cuartel general estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj y el ocasional zumbido del teletipo. Bradley estaba solo en su oficina, estudiando mapas marcados con crayones rojos y azules. Un ayudante de campo entró con café y encontró al general mirando a la pared. El oficial preguntó vacilante: «General, ¿cree que Patton lo logrará?». Bradley tardó en responder. Se quitó las gafas, se frotó los ojos cansados y dijo, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba: «Tiene que lograrlo. Lo he apostado todo a esto. Si George fracasa, la historia no nos perdonará a ninguno de nosotros. Pero peor que eso, esos muchachos de Bastogne no tendrán un mañana». Bradley sabía que sus críticos en Washington y Londres solo estaban esperando el fracaso. Dijeron que era demasiado blando y demasiado confiado para un vaquero inestable como Patton. Esa Nochebuena, Bradley cargó sobre sus hombros con el peso de 18,000 posibles funerales. Sabía que la confianza es una moneda cara en la guerra. Había pagado el precio máximo por ella. Ahora estaba esperando el cambio. La mañana del 26 de diciembre amaneció fría y despejada. La vanguardia de Abrams estaba a solo cientos de metros de las líneas defensivas de la 101. Dentro del asedio, un soldado estadounidense levantó la cabeza desde la trinchera. Escuchó un sonido diferente. No era el chirrido agudo de los motores Maybach alemanes. Era el rugido profundo y familiar de un motor Ford V8. A través de la niebla y el humo, surgió una silueta metálica. Un tanque Sherman pintado de verde oliva, con una estrella blanca manchada de barro en el chasis. En el lateral del cañón, pintado a mano, estaba escrito el nombre original del tanque: Cobra King. El primer teniente Charles Bogues, comandante del Cobra King, abrió la escotilla. No sabía si quien estuviera en esas trincheras le dispararía, pensando que era un truco alemán. Gritó a las figuras camufladas en la nieve: «Venid aquí, somos la 4ª División Blindada». Desde el agujero en la nieve, un paracaidista esquelético, con el rostro manchado de grasa y los ojos hundidos, como quien no hubiera dormido en una semana, se puso lentamente en pie. Él no sonrió, no lloró, simplemente se acercó al tanque, le tendió la mano al teniente Bogues y dijo la frase más subestimada de la guerra: «Me alegro de verte». A las 4:50 p.m. sonó el teléfono de la sede de Bradley. El sonido rompió el tenso silencio de la habitación. Bradley respondió. Al otro lado de la línea, la voz de Patton era inquietantemente tranquila, carente de la habitual fanfarronería, pero con una emoción cruda que hacía vibrar la estática. «Brad», dijo Patton, «lo logramos. Hicimos contacto. El asedio ha terminado». Bradley se sentó lentamente en la silla. Los días de tensión desaparecieron de su cuerpo, dejándolo momentáneamente mareado. Cerró los ojos por un segundo. La apuesta imposible había dado sus frutos. La lógica militar había perdido. La voluntad humana había vencido. Pero la conversación que siguió entre estos dos titanes revelaría que debajo de los rangos y las medallas solo había dos hombres aliviados de no haberles fallado a sus hijos. La conversación telefónica aquella tarde del 26 de diciembre fue breve, pero llevaba el peso de la historia. Bradley, el hombre que rara vez elogiaba abiertamente a sus subordinados, dijo las palabras que sellaron su turbulenta amistad. «Estoy orgulloso de ti, George. Dijiste que lo harías y lo hiciste». Por otro lado, Patton, el general que solía portar revólveres con mango de marfil y hablar de su gran destino, respondió con sorprendente humildad: «No fui yo, Brad. Fueron mis muchachos. Lucharon como el infierno para llegar allí. Y gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hacía». La ruptura del asedio de Bastogne no puso fin a la batalla de las Ardenas. Los combates continuaron siendo sangrientos hasta enero, convirtiéndose en la batalla más mortífera de la historia del ejército estadounidense, con más de 80,000 bajas en total. Pero el momento en que el Rey Cobra se encontró con los paracaidistas
fue el punto de inflexión psicológico. La apuesta de Bradley destruyó la última esperanza de Hitler. El Führer apostó a que la democracia era lenta, débil e incapaz de reaccionar ante un golpe sorpresa. Bradley y Patton demostraron que cuando la confianza reemplaza a la burocracia, una democracia puede ser más rápida y letal que cualquier dictadura. Los destinos de los hombres que forjaron este milagro, sin embargo, siguieron caminos trágicamente divergentes, como si el destino mismo quisiera mantener el contraste entre ellos hasta el final. George Patton, el guerrero que parecía indestructible, el hombre que sobrevivió a 2 guerras mundiales y dirigió ejércitos a través de continentes, no sobrevivió a la paz. Menos de un año después, en diciembre de 1945, Patton murió paralizado tras un banal accidente automovilístico en la Alemania ocupada. El general, que suplicó morir por la última bala de la última batalla, acabó muriendo en un hospital, lejos del campo de batalla que tanto amaba. Fue enterrado en Hamm, Luxemburgo, a la cabeza de sus hombres, yaciendo para siempre con los soldados que murieron para cumplir su promesa de 48 horas. Omar Bradley, el cauteloso superviviente, vivió para convertirse en el primer presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y el último general de 5 estrellas en la historia de Estados Unidos. Vivió hasta 1981, cargando durante décadas el recuerdo de aquella apuesta. En sus memorias, escribió que el éxito en Bastogne no fue una victoria de táctica, sino una victoria de carácter. Sabía quién era Patton, el hombre, no el mito, y esa distinción marcó la diferencia. En cuanto a los soldados de la 101ª División Aerotransportada y la 4ª División Blindada, la mayoría regresó a casa. Dejaron los fusiles y volvieron a ser mecánicos, maestros, agricultores y vendedores. Rara vez hablaban del frío, del hambre o del ruido de la artillería, pero entre ellos existía un vínculo que ninguna vida civil podría replicar. Miraron juntos al abismo y, como confiaban el uno en el otro, cuando la lógica les dijo que se rindieran, el abismo parpadeó primero. La historia de Bastogne nos enseña una lección brutal y necesaria sobre el liderazgo. De nada sirven los manuales militares, los planes perfectos y la superioridad tecnológica si, en el momento crítico, no existe una confianza absoluta entre quienes mandan y quienes ejecutan. Bradley no salvó a Bastogne porque fuera un genio de los mapas. Salvó a Bastogne porque tuvo el coraje de confiar en un amigo imperfecto para que hiciera un trabajo imposible. La máquina no gana guerras. El espíritu humano gana guerras. Si crees que la memoria de estos hombres debe preservarse contra el olvido del tiempo, haz tu parte ahora. Deja un me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Esto le muestra a YouTube que las historias reales de sacrificio y estrategia son importantes para ti. Y quiero escuchar su opinión en los comentarios. En la posición de Bradley, ¿habría arriesgado su carrera y las vidas de 18.000 hombres confiando en un general inestable como Patton? ¿O habría ido a lo seguro y se habría retirado? Escribe tu respuesta a continuación. La guerra se trata de decisiones difíciles y la siguiente historia que vamos a contarte te colocará dentro de la cabina de un bombardero sobre Berlín. Hasta entonces.